Entendimiento y edificación. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así se entrelazan los capítulos 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, marcando lo que debería definir a cada congregación en la Iglesia de Cristo, con una base común del gran amor que Dios ya ha dado a cada uno de sus hijos y apreciando cada don espiritual. El don que Pablo quisiera promover aquí es el de la profecía. El don de profecía se refiere a la capacidad de tomar lo que Dios ha dado en su palabra y comunicar el mensaje de Dios a los oyentes. Había otro don que Dios había dado en Pentecostés y que se mantenía en los tiempos de los apóstoles, que llamaba la atención de muchos, el don de hablar lenguas que no habían estudiado. Cuando esto ocurrió por primera vez durante la entrega del Espíritu Santo, vemos que las lenguas de las que trata el texto son idiomas reales, hablados en diferentes partes del mundo. Los oyentes testificaron el haber oído la palabra en su propio idioma de la boca de extranjeros. Muchos procuraban este don de lenguas y algunos hablaban en la congregación en lenguas que otros no entendían. Recordemos que en Corinto había personas de muchas nacionalidades. En estos casos, aunque la palabra de Dios fuera compartida, no tenía ningún provecho, como dice Pablo en este texto, porque lo que otro no entiende no puede edificar. Dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y en los versículos 21 y 22 explica el propósito de las lenguas y el de la predicación. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, dice Pablo. Las lenguas y las sanaciones milagrosas de Hechos habían sido dadas para autentificar el Espíritu Santo que Dios había enviado y en cumplimiento de lo profetizado en el Antiguo Testamento. Pero la Iglesia debía ser edificada desde dentro, creciendo en el conocimiento de Cristo. Y para la edificación de la Iglesia era necesaria buena enseñanza y doctrina. Para esto, el hablar idiomas o lenguas no era el plan para el beneficio de otros. El mensaje debía ser comprensible para crecer en el Señor. En el versículo 4 dice Pablo: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Recuerdo a una amiga muy querida que cuando nos juntábamos a orar pedía si podía hacerlo en un idioma de Guinea Ecuatorial, su tierra natal. Para ella, hablar con Dios en castellano resultaba raro y se comunicaba mejor con Dios en bubi. Pero desde luego yo no podía entender nada de lo que decía a menos que ella lo tradujera después. Para tratar sobre la importancia de entender el mensaje, Pablo utiliza también un lenguaje musical. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, dice el apóstol, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si vamos a crecer en conocimiento, lo importante es recibir el mensaje de la palabra en un idioma que conocemos y de manera que comunique el significado. Hay provecho en el mensaje de la predicación, mas si oímos solo ruido y no se entiende el mensaje,
¿cómo se entenderá lo que decís? Tantas lenguas hay, dice la palabra, mas todas tienen significado. No seamos insensatos, porque si hablamos en lengua desconocida, ¿qué provecho será para mí esa lengua? Pablo les dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pablo presenta la conclusión del asunto diciendo: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para discernir entre lo bueno y lo mejor para nuestras vidas, y que nos dé entendimiento para comprender lo que Él ha compartido con nosotros en su palabra. Llevemos a otros este mensaje de forma que lo puedan entender y les sea de edificación, así como lo es para nosotras. A Él sea toda la gloria. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.